En este tercer video que voy a subir a las redes sociales, vamos a considerar un versículo que está en el capítulo 8 de Daniel y vamos a tratar de analizarlo, de hacer algunos comentarios. ¿A qué se refiere estos engaños que iban a aparecer en este gobierno? Se puede decir en la segunda esfera o etapa final de este gobierno, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nosotros no podemos tener ninguna duda que el capítulo 7, donde habla del cuerno pequeño que sale de entre los 10, después en el capítulo 8, que sale de uno de estos cuatro generales, donde este imperio se divide después de la muerte de Alejandro Magno, aparece una segunda vez este cuerno pequeño y que se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes, contra su santuario, contra el continuo sacrificio, contra la verdad, y la iba a echar por tierra. Y en su gobierno iba a hacer prosperar el engaño en su mano y en su corazón se iba a fortalecer. Ese texto que vamos a considerar ahora para poder eh, señalar lo que dice la Biblia, qué engaños iban a aparecer en este gobierno, que es el último que aparecería en la historia de los últimos días, de la historia del hombre aquí en la tierra. El texto dice lo siguiente: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá contra y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ese es el texto que vamos a analizar ahora en este video, y va a ser subido a las redes sociales, porque el conocimiento de la palabra de Dios por parte de nuestro Dios tiene que llegar al conocimiento de todos los seres humanos, porque la vida de un hombre es muy corta, según la Biblia, 70, 80 años, ya con muchas dificultades, muchos problemas de salud. Y de ahí la vida aquí en la tierra se termina. Entonces el Señor quiere que nosotros le aceptemos a Él como nuestro Salvador personal, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y prosperemos en todas las cosas. Por eso que Él dice, buscad primeramente los reinos de los cielos y su justicia, y todas estas cosas que nosotros como seres humanos aquí en la tierra tenemos necesidad, en este caso de trabajo, de estudio, de formar una familia. Entonces todo eso viene por añadiduras, pero lo primero es buscar los reinos cielos y su justicia, a que echar mano entonces a este santo evangelio y apoyarnos completamente en nuestro Señor, porque en Él se encuentra la vida eterna. El hombre fue creado para que viviera eternamente para siempre, pero Dios le puso una muy simple prueba allí en el jardín del Edén, y esta, por simple que fue, estos primeros padres fueron vencidos porque se acercaron a este lugar de tentación, y esta serpiente antigua entonces aprovecha el momento, la situación, las circunstancias, entonces engaña a estos primeros padres y se pierde entonces la vida eterna, porque 930 años después la muerte empieza a aparecer en ellos, y así la muerte pasó a
todos los seres humanos, hasta el último que ha de vivir en la tierra. Solamente serán librados de la muerte primera, que es esta muerte. Son los 144.000 los que están señalados allí en Apocalipsis. Son un grupo de hombres que salieron de esta muy grande tribulación con la ayuda de Dios, con su protección, vencieron a Satanás, la muerte y a la bestia de Apocalipsis 13. Y entonces, como premio, como galardón de parte de Dios, les va a dar la vida eterna sin haber conocido esta muerte que tendremos que pasar todos mientras Jesús no venga en su segunda venida. Polvo eres y en polvo te convertirás, dice el Génesis, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y así la sentencia fue pasando a Eva y también a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y desde ese momento, por cada ser humano que muere, que fallece, se va cumpliéndose las palabras del Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Allí hay una diferencia entre la paga del pecado y la dádiva de Dios. Quienes obtendrán la dádiva de Dios son los que reconocen a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aceptan su sacrificio, aceptan su palabra y se dejan transformar entonces por la gracia y el poder de nuestro Dios. Entonces la paga que ellos merecían por haber pecado, entonces por esas personas la ha cumplido nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio infinito allí en el monte del Calvario o el monte de la calavera. Entonces la deuda que nosotros teníamos con nuestro Dios, entonces viene Jesús, el Hijo de Dios, y Él entonces cancela esta deuda para que nosotros tuviéramos vida en abundancia y prosperemos en todas las cosas y finalmente obtendremos la vida eterna. Pero ahora, si la muerte nos alcanza, como a muchos los ha alcanzado, aunque creyeron en el Señor, pero para Dios no es una muerte, sino que más bien un sueño, que Jesús en su segunda venida los va a despertar. Por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene parte en esta primera, porque la primera entran todos los que se arrepintieron de sus pecados, los confesaron a nuestro Dios y se apartaron, y entonces han obtenido el perdón completo y total de sus pecados, aunque la muerte los haya alcanzado, pero ellos no están muertos, dice el Señor, están dormidos. Y la segunda resurrección son los que no aceptaron a Jesús, no creyeron en la Biblia, no creyeron a sus voceros de Dios, tuvieron por inmunda la sangre del Hijo de Dios y entonces habrán perdido la vida eterna. Veamos lo que el texto dice: lo siguiente. Una vez más lo repito y dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En la primera parte de este gobierno, donde Dios le marca, le señala
que iba a gobernar 1260 años y al final de estos 1260 años, que partiendo del año 538 y terminaban en el año 1798, e inmediatamente Dios levanta a Napoleón Bonaparte de Francia. Este viene al mismo Vaticano, lleva prisionero al Papa, quien gobernaba la iglesia, que su nombre es, y es llevado entonces a el Papa Pío VI. Es llevado prisionero a Francia, desterrado en Valencia, donde él fallece. Ahí entonces la iglesia o este gobierno sufre entonces la pérdida de la supremacía papal, porque recibe una herida de muerte. Y en la segunda esfera o la segunda etapa, nosotros hoy día, los que vivimos en el año 2024, o los que han vivido antes de esta fecha o después, estamos en los últimos días que señalaba esta profecía, que la herida que recibió la bestia también está señalada ahí en Apocalipsis 13, iba a ser sanada y se iba a recuperar completamente. Eso significa de que va a recuperar la supremacía papal, la que perdió en el año 1798. La Biblia dice que la primera intervención fue por Napoleón Bonaparte, pero la segunda intervención ya no va a ser por mano humana, sino que va a ser por el propio Señor, quien le va a quitar el dominio, la autoridad y todo el poder. Y este gobierno, quien esté en ese momento, sea Don Francisco o sea un sucesor de él, la Biblia dice que va a ser echado a un lago de fuego ardiente. Entonces, el texto, por todos estos engaños, porque ha llevado a millares a través de estos engaños, para a que el hombre perdiera y ha perdido la vida eterna. Ahora, ¿cuáles son estos engaños y en qué momento se va a recuperar esta herida? Cuando los gobiernos del mundo, que hoy día son los presidentes, pongan los ojos en Don Francisco o en un sucesor que vendría en caso que éste falleciera, pero la profecía tendrá que cumplirse al pie de la letra, como se cumplió al final de los 1260 años. Recibe la herida de muerte, pierde la supremacía papal y ahora nuevamente está detrás de la reconquista de la supremacía papal. Y entonces los gobiernos llegará un momento donde lo van a revestir con toda la autoridad y lo van a constituir en el único gobernante del mundo. Lo que estos gobiernos no saben, lo que les va a acontecer después que le hayan entregado toda su autoridad a este hombre, les va a acontecer lo mismo que le aconteció a estos 10 reyes romanos cuando le ceden el trono de César para que este obispo los gobierne a ellos, pero una vez que se estabilizó, empezó a crear leyes en favor de la iglesia que pronto aparecería, y estos 3 cuernos que fueron quebrados, que mostraba la profecía, se refiere a 3 reyes que se opusieron contra esta legislación de leyes de este obispo. Entonces él guerrió con ellos, los venció, les quitó el dominio, los pisoteó e hizo lo que quiso con ellos. Y esos otros 7 restantes, al ver lo que les había acontecido a estos reyes, entonces se sometieron a la autoridad de este obispo, y este
los dominó, los pisoteó, los puso debajo de sus pies, y de ahí en adelante entonces hicieron la voluntad de este obispo que ellos mismos le habían cedido el trono. Eso es lo que le va a pasar entonces a todos los gobiernos del mundo una vez que lo invistan de poder y de autoridad y lo constituyan en el único gobierno universal. Entonces los va a dominar y los va a someter, y cada uno de estos gobiernos pasarán a ser subalternos de él y harán su voluntad. La profecía es clara, es verdadera y fiel, porque Dios se la entregó a Daniel, a su siervo, eh, unos 28 siglos antes. O sea, 2800 años antes, Dios ya sabía que este poder se iba a levantar en la tierra y se iba a ir contra los santos del Altísimo, contra el príncipe de los príncipes, contra su palabra. Y entonces el Señor dice en su palabra que no va a ser intervenido no por mano humana, sino por nuestro Dios. Creamos estas profecías, estudiemos la Biblia, no le creamos a ningún hombre, no importa que éste sea sacerdote, sea doctorado en teología, pastor, maestro de teología, no le creamos a él, sino que más bien analicemos por nosotros mismos las escrituras. Y el Señor, nuestro Dios, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, no entiende la Biblia, entonces demántesela a nuestro Dios. Él le va a dar sin medida, pero hay que creer por fe, porque él duda, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que van y vienen, y esa persona es inconstante y en todos sus caminos es torcido. Es el único requisito para poder recibir sabiduría de parte de Dios, es no dudar nada. Así que ahora, ¿cuáles son estos engaños que iban a aparecer en este gobierno y que iba a llevar a multitudes a perder la vida eterna? Hay dos pecados capitales que señala la Biblia. También lo señala el Espíritu de Profecía, esos libros escritos por la hermana Ellen Harmon de White, que fue inspirada por el mismo Espíritu que recibieron los profetas, los patriarcas, algunos reyes y los discípulos de Jesús. Así que dice de que estos dos pecados capitales, que son los dos primeros engaños que me llevarán finalmente a perder la vida eterna, uno de ellos es la inmortalidad del alma, haciéndole creer a los seres humanos de que el alma es inmortal. Y el segundo engaño es la santidad del domingo. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento, o ellos llaman la, la alianza antigua, se guardaba el sábado como día de adoración a nuestro Dios. Pero ahora en la nueva alianza o en el nuevo pacto, es el domingo pasa a ocupar entonces del día sábado, y la santidad del sábado es transferida entonces al primer día de la semana, al día domingo. Esos dos grandes engaños que la Biblia los considera como dos pecados capitales no tienen ni un apoyo bíblico para poder afirmar estos engaños y enseñarlos a los feligreses como verdades. Así que ese es el primer y grande engaño
que usó Satanás, la serpiente antigua, cuando Eva allí en el Edén se acerca sin el conocimiento, sin el consentimiento de Dios ni de su esposo, se encamina hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Empieza a contemplar el fruto prohibido que era codiciable a los ojos de ellos. Ella tenía que haberse alejado rápidamente de aquel lugar, encontrarse con su esposo, refugiarse con él y en nuestro Señor Jesucristo, y hubiera salvado entonces de la muerte que vendría de haberse acercado a este árbol. Y cuando ella trata de alejarse, escucha una voz desde el follaje a sus espaldas, y no era la voz de Dios ni la voz de Adán. Ella pensó que era la voz del enemigo de Dios, la voz de Satanás que le hablaba. Entonces ella se paraliza, después se da vuelta, pero ya con un discurso en sus labios de decirle cuantas cosas que al diablo no le iban a quedar ganas de hablarle otra vez. Pero la sorpresa que ella se lleva cuando se vuelve hacia la voz que le hablaba, hacia el árbol, no encuentra entonces a Satanás, más bien encuentra que la serpiente le hablaba, y la pregunta que le hace la serpiente es la siguiente: así con que Dios os ha dicho que vosotros no pueden comer de todo el fruto de los árboles del huerto. Eva todavía tenía posibilidad de alejarse y no responder a esta pregunta. Pero ella, como se hizo la idea que no era Satanás quien la había hablado, sino que más bien la serpiente, esta serpiente ellos la conocían, era como familiar, como cualquier de los otros tantos animales que habían allí en el huerto. Así que responde a la pregunta y le dice: no, no es así. Dios dijo que si nosotros nos acercáramos a este árbol, le tocáramos y comiéramos su fruto, íbamos a morir. Entonces la serpiente, usada como medio por Satanás, aprovecha la situación donde Eva salta una palabra que el Señor le había dicho: ciertamente morirás. Si Eva le hubiera respondido tal cual como Dios les había enseñado, Satanás no hubiera podido engañar a Eva, porque esa palabra ciertamente no era una muerte instantánea en el momento, sino que era una muerte progresiva en el tiempo. Por eso que después que ellos ambos cayeron en pecado, esa palabra se cumple 930 años después. Pero Eva no se salta esa palabra y dice: no, Dios dijo que si nosotros comiéramos del fruto de este árbol vamos a morir. Y es por eso que Satanás le dice: no, ustedes no van a morir. Serán abiertos vuestros ojos, conocerán el bien y el mal y llegarán a ser como dioses. Ahí entonces Eva cede a la tentación, recibe el fruto de manos de la serpiente, empieza a comer de este fruto y se encontró que habían despertado todos sus sentidos, todas sus facultades mentales. Se encontró con un plano superior de existencia. Era tanta la alegría entonces que quiso compartir con su esposo, y entonces salió de este lugar corriendo a encontrarse con él. Adán, cuando la ve que viene con el fruto en la mano, él se da cuenta de que Eva había comido del fruto prohibido y que ahora su esposa, al ser que él amaba, iba a morir. Entonces no soporta la idea de quedarse solo, y la Biblia dice que le recibió su fruto y comió rápidamente
y para correr la misma suerte de su esposa. Ahí entonces se consumió el pecado. Transgredieron el 10º mandamiento: no codiciarás, sin mirar las consecuencias que este pecado iba a traer a la raza humana. Y nosotros hoy día somos testigos de, de todas estas calamidades, tragedias, enfermedades, conflictos, guerras, enfermedades y finalmente la muerte de nosotros los seres humanos. Y hoy día esa primera mentira sigue todavía repitiéndose ahora por los sacerdotes y por los pastores, haciendo creer de que el alma es inmortal y que una vez que el hombre pierde la vida, se va al cielo y está vivo en el cielo y desde el cielo puede ayudar a sus seres queridos. Ese es un engaño, son doctrinas satánicas que llevan a multitudes entonces a perder la vida eterna, porque esas personas no sienten ninguna necesidad de Dios en su vida, no sienten interés por estudiar la Biblia, sino que más bien se quedan con los que les enseñan los sacerdotes y los pastores. Y eso no es algo que uno está inventando, sino que eso es real, es verdadero, que estos engaños se están enseñándose como verdades en las iglesias. Estos pastores y estos sacerdotes entonces pasan a ser instrumentos o medios de Satanás, de esta serpiente antigua, como Satanás usó a la serpiente allí en el huerto del Edén. Ahora Satanás está usando a los pastores y a los sacerdotes para llevar a la muerte eterna a todas estas personas. Ahora recientemente, que este accidente jamás debería haber pasado, lo digo con mucho respeto, el accidente que le costó la vida al expresidente allí en el lago Ranco, en su propio helicóptero, pierde la vida, y accidentes lamentables, que los accidentes, las enfermedades, o que alguien se levante contra su semejante y le quite la vida, eso no estaba considerado en el plan del Señor. Una vez que el hombre cayó en pecado, quedó en deuda con nuestro Dios, ahora la muerte que cada uno de los seres humanos iba a recibir era por vejez, no por accidente, ni por enfermedades, ni porque alguien se levantara y le quitara la vida. No estaba en el plan ni el conocimiento de nuestro Dios. Por eso que Adán muere por vejez a los 930 años. La vejez es la que hace que se separen estos dos elementos vitales, que se forma la vida. El Señor, cuando creó a Adán, creó a Eva, usó elementos distintos. A Adán lo formó del polvo de la tierra, hizo una imagen a la semejanza de Dios y a su imagen. Después dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser entonces el hombre un ser viviente o un alma viviente. Eso está mostrando de que el ser viviente y el alma viviente es la misma cosa, no es una cosa que el hombre sea mortal y que el alma sea inmortal. Eso no quiere decir el texto, sino que el alma y, y el hombre está compuesto por dos elementos: la materia, que es el polvo de la tierra,
y el soplo de vida, que es la energía que viene de parte de Dios. Ahí se forma entonces la vida de un ser humano o un alma viviente. Así que eh, ahora cuando acontece este lamentable accidente que jamás debería haber acontecido y ni siquiera ningún ser humano debe perder la vida por accidentes automovilísticos, por buses o por aviones, eh, porque la vida es el don más preciado que Dios tiene aquí en la tierra, en los seres humanos. No hay cosa más valiosa para nuestro Dios que la vida de un ser humano. Y cuanto a ésta se pierde por estas cosas, entonces hay eh, angustia allí en los cielos por los santos ángeles. Y este Satanás que fue expulsado del cielo es el autor de todos estos accidentes. Aún de los maremotos, que son los tsunamis, de los cataclismos, de los, el- el- de lo- las inundaciones, aluviones, es autor de todo el mal que existe en este mundo. Él es el autor, porque Él quiere que todos los seres humanos pierdan la vida eterna, porque Él ya está condenado a ser echado también a este lago de fuego ardiente que arde con azufre, donde ha sido echado el que conduce la iglesia católica, como el conductor de las iglesias protestantes evangélicas caídas, porque han pasado, en vez de ser instrumentos del Señor, aún usando el nombre de Dios, usando su palabra, pero se han convertido en verdaderos medios de Satanás para llevar a la condenación a los seres humanos. Así que una de las entrevistas que es un periodista le entrevista al hermano de don Sebastián, a don Miguel Piñera, él al principio él dice que ha llorado más de la cuenta y que ahora ya no le quedan lágrimas porque para él su hermano, el expresidente, era su hermano regalón, el que lo acompañaba a salir en moto, era su apoyo, para él era como su padre. Pero después, ya un poco más relajado, él dice que mi hermano murió en su ley, en lo que a él le gustaba, que era su pasión, volar en su helicóptero. Finalmente lo llevó a perder la vida allí en el lago Ranco, pero ahora él, mi hermano, está en el cielo. Él vio y miró todo el reconocimiento que le hizo este pueblo en estos dos periodos de gobierno que él tuvo fue como presidente, fue presidente de Chile y trajo entonces a la memoria don el Negro Piñera, como se le llama, que es más conocido en la televisión. Entonces trajo a recuerdo el terremoto del 2010, cómo su hermano ayudó a salir este pueblo adelante. Después salvar y rescatar de las profundidades de la tierra a estos 33 mineros que quedaron sepultados allí en la ciudad de Copiapó. Y así muchos otros buenas obras que hizo su hermano en favor de este pueblo, pero él vio todas estas cosas que este pueblo lo llegó a reconocerlo porque él está vivo en los cielos. Después, en una entrevista a su esposa, ahora ella también dice que luego pronto se va a reencontrarse con su esposo allí en el cielo. O sea, hablando después que ella
muera, fallezca, entonces se reencontrará en el cielo con su esposo. Y todo eso, yo en este caso como vocero de Dios, como estudiante de la Biblia, todo eso es engaños, son doctrinas demoníacas, satánicas. No hay apoyo bíblico para creer tal afirmaciones. Por eso que el deseo del Señor es que cada ser humano no deposite la confianza en ningún ser humano, menos depositar nuestra salvación en un sacerdote o en un pastor, porque de seguro nos va a llevar a perder la eternidad. La vida eterna se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo allí en San Mateo: creed en nuestro Dios, en el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y el subtítulo que tiene este capítulo es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y sean prosperados en todas las cosas que Jesús fue repitiendo a través de todos sus ministerios. Ahora, allí en el caso que le acontece allí en una aldea llamada Betania, un lugar donde Jesús iba a la casa de Lázaro, de Marta y María, hermanas de Lázaro. Entonces él encontraba descanso allí en ese hogar. Y ahora que él estaba en otras aldeas, entonces su amigo Lázaro cae enfermo y las hermanas le mandan una carta a decirle que tu amigo Lázaro, al quien tú amas, está enfermo. Pero Jesús no va inmediatamente a Betania a ver a su amigo Lázaro, más bien se queda otros días con sus discípulos en aquel lugar. Y finalmente la enfermedad empezó a avanzar al punto de que Lázaro ha muerto. Y ahí le mandan nuevamente a avisarle y le dice: Lázaro está muerto. Jesús se queda unos 2 días más allí y después entonces la Biblia dice de que Jesús les dice a sus discípulos: vamos a Betania porque Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, si Lázaro duerme, ¿despertará? Entonces Jesús les aclara este concepto y le dice: Lázaro no está dormido, él ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí en Betania, para que vean ahora la gloria de Dios. Así que se fueron a Betania y cuando llegaron allí a la casa de sus hermanas, Marta salió a encontrarlo llorando amargamente, y todos los que estaban allí igualmente, y al ver la tristeza de ellos porque lloraban como que alguien no tiene esperanza. Y Jesús entonces se conmovió en extremo, y hay un texto que es el más corto de la Biblia que está allí, y dice: Jesús lloró. Jesús lloró no por la muerte de Lázaro, sino por la incredulidad de estas personas que lloraban a Lázaro como los que no tienen esperanza, porque el apóstol Pablo dice que nosotros, frente a un familiar muerto, no debemos llorar como aquellos que no tienen esperanza, porque si somos fieles y seguimos el camino de ellos, haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces nos vamos a reencontrar con ellos para nunca más separarnos. Entonces Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y tu hermano va a ser resucitado. Y Marta le dice: sí, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero.
allá en la primera resurrección. Ahí va a resucitar mi hermano. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dice, sí, creo, Señor. Entonces Jesús le dice, verás ahora la gloria de Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde lo pusieron? ¿A qué cementerio lo llevaron? Y Marta le señala el lugar y se encaminan hacia el lugar donde había sido sepultado Lázaro. Por allí en María le avisan que había llegado Jesús. El mismo saludo que Marta le hace a Jesús. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y María se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Así que llegaron allí al sepulcro, estaba cerrada la entrada con una gran piedra. Jesús se para al frente de él y ordena que quiten la piedra. Y en ese momento escucha a Marta, la que recientemente había afirmado de que iba a ver la gloria de Dios y que creía en Jesús, y grita desesperadamente como una persona sin esperanza. Le dice, no, 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 Señor, por favor, no quiten la piedra porque mi hermano hace 4 días que ha fallecido, está sepultado y su cuerpo ya ha entrado en un estado de descomposición, ya hiede, está hediondo, por favor, no quiten la piedra. Y ahí entonces Jesús se vuelve a Marta, le dice, Marta, ¿no te dije que si crees en mí verás la gloria de Dios? Y tú me dijiste que creías en mí. ¿Por qué ahora has actuado de esta manera como las personas que no tienen esperanza? Y entonces, en este caso, nosotros encontramos 2 tipos de adoradores. Marta no tenía la costumbre ni el hábito de postrarse a los pies de Jesús. María siempre, siempre se postraba a los pies de Jesús en señal de adoración, de gratitud a su Maestro, porque había sido perdonada y habían sido quitadas por él 7 espíritus de demonio y la habían liberado de esa vida de pecado que ella llevaba, y en gratitud entonces ella siempre de ahí en adelante se postraba ante los pies de Jesús. Ahora, en un momento donde Jesús visita a sus hermanas, Marta se preocupaba por servir a Jesús y se atareaba, se confundía, se ponía nerviosa, llega a un punto donde le dice a Jesús, Señor, di a mi hermana que me ayude porque hay tantas cosas que hacer. Y ella ahí está, postrada a tus pies. Jesús reprende entonces a Marta y le dice, Marta, Marta, atareada y confundida estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada en este siglo ni en el venidero, porque lo más importante para nuestro Dios es que nosotros pongamos atención a su palabra, creamos en su palabra y no descuidemos la palabra por las cosas de este mundo, ni por comida, ni por bebida. Así que esos 2 tipos de adoradores están hoy día en este mundo: los que adoran a nuestro Dios en espíritu y en verdad, y los demás adoran solamente de labio, pero no creen realmente que el Señor pueda hacer estos milagros que realizó cuando Él estuvo presente aquí en las tierras bíblicas. Los muertos eran resucitados, los leprosos eran limpiados, los paralíticos les restauraba la vida, los sordos les restauraba los oídos, los ciegos les restauraba la vista, y la fiebre se ausentaba
de nuestro Señor Jesucristo. Y, por eso que la solución de los seres humanos, de todos, la solución se llama Jesús de Nazaret. Pero las muchas cosas que existen en este mundo, las cuales llevaron a atarearse a Marta, a confundirse y a perder el verdadero sentido de la persona de Jesús, es lo que les acontece a la mayoría de las personas que existen en este mundo. Por eso que más bien creen ellos que el alma es inmortal y que están vivos en el cielo y que después de la muerte cada cual se va a ir reencontrándose con sus muertos allá en el cielo para vivir para siempre. Eso es falso, es mentira, son doctrinas demoníacas, porque la vida eterna se encuentra en Jesús, y cuando Él se manifiesta en su segunda venida, entonces va a despertar a unos para vida eterna y a otros para confusión y vergüenza perpetua. Hay dos reacciones, una para muerte y una para vida, y Marta estaba del lado de la muerte, que iba a ser resucitada para confusión y, y muerte eterna. Por eso que Jesús le dice: Marta, si tú me dices que verás la gloria de Dios, pero ahora me dice que tu hermano hace 4 días que está muerto, que su cuerpo está hediondo, lleve, su cuerpo está en estado de descomposición, que hay que dejarlo ahí nomás, que no quiten la piedra. Bueno, ¿qué pasa contigo, Marta?, le dice Jesús. Si tú afirmaste que verás ahora la gloria de Dios. Entonces Jesús hace una muy corta oración a su Padre y le dice: Padre, oro ahora, no es porque tú no me escuchas, siempre me has escuchado, pero ahora en tu nombre, por la incredulidad de estas personas frente a la muerte de Lázaro. Yo sé que tú siempre me has escuchado, me has respondido, pero lo hago por estas personas, para que crean en ti y abracen esta bendita esperanza de que tú eres un Dios real, verdadero, viviente, y las mismas cosas que has hecho en mi persona, le dice Jesús, la harás después con los discípulos, y harán mayores cosas que las que yo he hecho ahora. Así que le da gracias a su padre, se vuelve al sepulcro una vez que la piedra fue quitada, y entonces le dice: Lázaro, Lázaro, ven fuera, con palabras de autoridad, de manto. Y Lázaro, que había estado muerto 4 días, había sido envuelto en un sudario, en una sábana, salió tal cual lo habían depositado en el sepulcro, se paró fuera de la entrada del sepulcro, y Jesús le dice: desátenle el sudario, quítenle la sábana y denle de comer. Y en ese momento toda esa gente que lloraba sin esperanza alabaron y glorificaron el nombre de nuestro Dios en la persona de Jesús. Dios no quiere que eso les acontezca a nosotros ahora, porque está toda su palabra. Hay una revelación de las obras maravillosas que Jesús realizó a los que necesitaban su ayuda en esos 3 años y medio de su ministerio. El Señor quiere que nosotros creamos en su palabra, no esperar ver lo que Él va a hacer con nosotros, sino que echar mano entonces a la fe genuina, verdadera. Porque hay dos tipos de fe: la verdadera y la falsa. La falsa, que es la presunción, me lleva a la desobediencia, y la genuina me lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos
Y ahora los otros muchos engaños, hay mucho que decir referente a estos engaños. Encontramos nosotros la santidad del domingo, que lo vamos a aclarar en otro video. Encontramos la veneración de la Virgen, según ellos la Madre de Jesús, la veneración de los santos o de los muertos, la infalibilidad, que el Papa no puede errar como conductor de la Iglesia Católica, el bautismo de los infantes, el bautismo de aspersión y muchos otros engaños semejantes a estos. Así que vamos a ocupar otros videos para aclarar de estos otros engaños, y ahora solamente pudimos aclarar concerniente a la inmortalidad del alma. El Señor dejó que estos dos elementos se separaran y se produjera la muerte. Es la vejez de un ser humano. Llega al punto entonces que estos dos elementos se separan y uno vuelve a la tierra de donde fue tomado, polvo eres, en polvo te convertirás, y el otro elemento vuelve a Dios, que lo dio, pero ya no es un ser pensante, un ser vivo, menos que esté en el cielo, sino que la energía de Dios es parte de él. Es como cuando usted apaga una ampolleta, vuelve a la planta, pero no es que la ampolleta se ponga al lado de la planta o de la hidroeléctrica, sino que es parte de ella. Así es la vida de un ser humano. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos, y estaremos encontrándonos en un próximo video para aclarar entonces en estos otros engaños que han llevado a multitudes a perder la vida eterna. Y la voluntad de Dios es que nosotros, Él dice, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros los seres humanos, porque Él no quiere que ningún ser humano pierda la vida eterna. El deseo de Dios que todos nosotros nos salvemos, porque la salvación está dispuesta y todo el cielo se dispuso a salvar al ser humano. La deuda que nosotros teníamos por haber pecado ha sido saldada por nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio infinito realizado allí en la cruz del Calvario. Que el Señor pueda bendecirnos y que nosotros nos sintamos la necesidad de estudiar entonces su palabra y tener nuestras propias opiniones. Que el Señor pueda bendecirnos y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.